Hola, estimados estudiantes. En esta ocasión veremos el tema de progresiones aritméticas, término general y suma de términos. Para ello definiremos brevemente qué es una progresión aritmética. Es una sucesión, es decir, un conjunto de números ordenados, donde cada número recibe el nombre de término, y cada término se obtiene sumando un número al que le precede. Como vemos en la siguiente progresión, donde la suma constante es 4. A esto se le conoce como diferencia. Ahora veamos las fórmulas. Cálculo del término general. Se puede calcular cualquier término enésimo de la sucesión mediante una fórmula. Para ello tenemos dos fórmulas. En el primer caso, si conocemos el primer término de la progresión, tendría la siguiente forma. El término enésimo sería igual al primer término más la suma del posición del término enésimo menos 1 por la diferencia. Para comprenderlo un poco mejor, veamos el siguiente ejemplo. Calculemos el término de posición 15 de la siguiente progresión, compuesta por los números 14, 11, 8, 5, 2, menos 1, menos 4, menos 7 y así sucesivamente. Tenemos que el primer término es 14 y la diferencia la podemos obtener restando dos números consecutivos. En este caso tomaremos el 8 y el 11. 8 menos 11 sería igual a menos 3. Por lo tanto, nuestra diferencia sería igual a menos 3. Usando la fórmula, tendríamos que el término enésimo sería igual a 14, que es nuestro primer término, más la suma de n menos 1 por la diferencia que es menos 3. Operando, tendríamos igual que el término enésimo es igual a menos 3 más 17. Esto es nuestra fórmula de término general. Reemplazando el término enésimo con el término de posición 15, tendríamos lo siguiente. El término de posición 15 sería igual a menos 3 por 15 más 17, dándonos como resultado el término de posición 15 igual a menos 28. El segundo caso sería si conocemos el valor de cualquier término de la progresión. En este caso la fórmula sería la siguiente. El término enésimo será igual al término de posición k más la suma de la diferencia de la posición del término enésimo menos la posición del término k multiplicado por la diferencia. Para comprenderlo un poco mejor, veamos el siguiente ejemplo. Calcular el término de posición 15 si el término de posición 5 es 2. En este caso tenemos la siguiente progresión. Para este caso vemos una parte de la progresión. 5, 2, menos 1. Sabemos que el término de posición 5 es 2. Y la diferencia la hallaremos restando el 2 con el 5, el cual nos da como resultado menos 3. Ahora, reemplazando estos datos en nuestra fórmula, obtenemos la siguiente forma. El término enésimo es igual a 2 más la diferencia de n menos 5 multiplicado por la diferencia que es menos 3. Por lo tanto, nos da nuestra fórmula de término general. El término enésimo es igual a menos 3 más 17. Reemplazando esta fórmula con el término de posición 15, nos daría lo siguiente. El término de posición 15 es igual a menos 3 por 15 más 17, lo cual nos da un resultado de menos 28. Muy bien, ahora veamos la suma de n términos de una progresión aritmética. En este caso también tendremos dos fórmulas. La primera, cuando conozcamos el primer término y el término enésimo de la sucesión. En este caso se puede calcular la suma de los n términos de la progresión. Veamos la fórmula. Tenemos la suma de n términos, que es igual a la posición del término enésimo multiplicado por la suma del primer término más el término enésimo, sobre 2. Para entenderlo mejor, veamos el siguiente ejemplo. Calculemos la suma de los 9 primeros términos de la siguiente progresión. 3, 8, 13, 18, 23, 28, 33, 38 y 43. El primer término sería 3 y el último término, o término noveno, sería 43. Corroborando con la fórmula anterior, el término de posición 9 en efecto es 43. Ahora, aplicando la fórmula de la suma de los n términos, tenemos lo siguiente. 9 por el primer término 3 más el término noveno 43 sobre 2. Esto nos da un resultado de 207. Por el contrario, si solo conocemos el primer término y la diferencia de la sucesión, también podemos calcular la suma de los n términos. En este caso la fórmula sería la siguiente. La suma de términos sería igual al primer término multiplicado por la posición del término enésimo más la suma de la diferencia multiplicado por la posición del término enésimo menos 1 sobre 2. Para comprenderlo mejor, veamos otro ejemplo. Calculemos la suma de los 9 primeros términos de la siguiente progresión. 3, 8, 13, 18, 23 y así sucesivamente. El primer término es 3 y la diferencia la obtenemos restando 2
términos consecutivos, en este caso 8 menos 3, lo que nos da un valor de 5. Aplicando esta fórmula, reemplacemos los datos. La suma de los 9 primeros términos sería la siguiente. El primer término 3 multiplicado por 9 más la diferencia 5 multiplicado por 9 menos 1 sobre 2. Esto nos da como resultado 27 por 360 sobre 2, dándonos como resultado el valor de 207. Muy bien, ahora resumiendo el tema. Tenemos las 4 fórmulas aprendidas el día de hoy. Las fórmulas del término general. En los casos en la que conozcamos el primer término, usaremos la primera fórmula y en caso conozcamos cualquier término, usaremos la segunda fórmula. Y las fórmulas de la suma de los n términos de la progresión aritmética. En el caso que conozcamos el primer término y el término enésimo, aplicaremos la primera fórmula. Y en caso conozcamos el primer término y la diferencia, aplicaremos la segunda fórmula. Y para finalizar, sigamos practicando. Tenemos el siguiente ejercicio. Si el primer término de una sucesión aritmética es 12 y la suma de los 5 primeros términos es 90, calculemos el término quinto y la fórmula del término general. Veamos. Recordemos la fórmula de la suma de los n términos de una progresión. En este caso, nos indican que los 5 primeros términos suman 90. Por lo tanto, reemplazando los datos que tenemos, obtenemos la siguiente expresión. 5 multiplicado por la suma de 12 más el quinto término sobre 2 es igual a 90. Luego, 5 multiplicado por 12 más el quinto término es igual a 180. Despejando, tendríamos el valor del quinto término siendo igual a 24. Ahora, necesitamos conocer el valor constante de esta progresión. Por lo tanto, hallaremos la diferencia con la siguiente fórmula. Tenemos que el quinto término es igual al primer término más la posición del término enésimo menos 1 por la diferencia. Reemplazando los datos, obtenemos lo siguiente. 24 es igual a 12 más 5 menos 1 multiplicado por la diferencia. Despejando esta expresión, obtenemos que la diferencia es igual a 3. Ahora ya podemos hallar la expresión del término general. Reemplazando los datos, obtenemos lo siguiente. El término enésimo es igual al primer término, en este caso 12, más la posición del término enésimo menos 1 multiplicado por la diferencia que es 3. Despejando, obtenemos finalmente que el término enésimo es igual a 9 más 3n. Muy bien, eso sería todo por esta ocasión. Muchas gracias por ver el video. Recuerda seguir practicando lo aprendido y nos vemos en otra ocasión. Hasta luego.